conservación de la energía, y lo voy a poner entre paréntesis, mecánica, porque el teorema de conservación de la energía solo se aplica a la energía que se ven en física 1. Ya les dije que esto luego se extiende al principio de conservación de la energía en todas las ramas de la física. Y lo que habíamos visto es que el teorema de conservación de la energía me dice que si tenemos un movimiento de un cierto punto A hasta un sistema evoluciona hasta un cierto punto B, entonces la energía mecánica total en el punto B final menos la energía mecánica en el punto inicial A es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas al ir desde A hasta B. Y donde la energía mecánica es la energía cinética más la suma de las energías potenciales, donde a su vez la energía cinética era un medio de m por la velocidad de la partícula al cuadrado, y las energías potenciales era una por cada fuerza conservativa que había en el sistema, y donde se definían vía la integral de camino desde A hasta B de una fuerza I diferencial R, escalar diferencial R, era igual a menos importante, la energía potencial final menos la energía potencial inicial al ir de A hasta B. Y esto me definía la energía potencial. Entonces y falta muy importante, la energía potencial asociada a la fuerza I. Entonces, hay una energía potencial por cada fuerza. Y también les conté que a lo largo de la carrera van a ir conociendo nuevas energías potenciales a medida que van a ir conociendo nuevas interacciones. De hecho, lo más común pasa a ser definir las fuerzas conservativas vía una energía potencial y luego de ahí sacar cuánto vale la fuerza. Una cosa que quiero resaltar, creo que lo mencioné, pero es importante reaclararlo bien, que esta es la definición de energía potencial. La definición de energía potencial va vía la diferencia de energía potencial. Entonces, solo tiene sentido las diferencias de energía potencial, no el potencial absoluto. Yo puedo definir BB sumándole 10, puedo definir al potencial, por ejemplo, yo puedo decir el potencial de la fuerza peso es mgz más 10. Y este 10 no significa nada, porque lo único importante es que la energía potencial, si esto es en el instante A y este es en el B, este es el ZA, y esta es la energía potencial en el momento B, cuando uno luego calcula lo que importa, que es la diferencia de energía potencial entre A y B, en esta resta, lo único que queda es mgzb menos ZA, y cualquier constante aditiva que uno le agregue se va, y no tiene ningún significado físico. Muchas veces cuando uno hace gráficos es necesario elegirla, y por ejemplo, este Z uno puede elegir, si uno está haciendo un experimento en el tercer piso, puede elegir el piso del tercer piso, o puede elegir el piso de la calle de planta baja, siempre hay que elegir un Z a partir del cual se miden las cosas, y en esa Z hay una arbitrariedad, pero en las diferencias esa arbitrariedad se cancela completamente. Entonces, solo importan las diferencias de energía potencial. Y si esto le suena a hablar de una diferencia de potencial de 220 volts en el tendido eléctrico, bueno, exactamente eso es la energía potencial eléctrica, que acá no la estamos viendo, pero está relacionado directamente, por eso ahí está claro la diferencia de potencial, en el sentido de que no importa el potencial absoluto, sino la energía, el potencial, las diferencias. Y lo otro es que, también avisando, si bien acá estamos definiendo energía cinética y energía potencial, es muy común, si queda claro del contexto, no repetir energía todo el tiempo y decir directamente potencial. Cuando es importante remarcar la diferencia entre los dos, se hace, si no, más de una vez uno habla y el potencial gravitatorio y el potencial elástico y quiere decir la energía potencial. Simplemente por esa costumbre que tenemos los físicos de decir las cosas lo más breve posibles. Bien. Entonces, básicamente esto es en lo que habíamos llegado. Una cosa más que quería mencionar, que esto sí me acuerdo que no lo hice. Yo hice el ejemplo de la pelotita que cae por un plano inclinado y luego va por un plano recto, y el tema era hasta cuándo comprimía un resorte cuando se la dejaba a una cierta altura h libre. Y entonces dije, este es un ejemplo en el cual no hay trabajo de las fuerzas no conservativas,
y por lo tanto aplico conservación de la energía, que E final tiene que ser igual a E inicial. Esto daría la impresión de que este teorema solo sirve cuando las fuerzas no conservativas no hacen trabajo. O sea, daría la impresión que solo sirve cuando puedo tachar este término y utilizar conservación de la energía, es decir, E final igual a E inicial. Pero eso no es cierto. Esto vale en general. Entonces hay muchas veces en las cuales calcular este trabajo es muy simple. Por ejemplo, ya vimos que el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica era igual a menos mu dinámico por la normal, por la longitud recorrida. Entonces, si uno tiene cuánta es la longitud recorrida por la trayectoria, uno puede calcular, por ejemplo, cuánto es el trabajo de esta fuerza. Entonces, por ejemplo, van a haber problemas en los cuales les dicen, en esta superficie hay rozamiento. Y uno dice, bueno, entonces ahora esto vino por acá y cuando va por acá ya dejó de conservarse la energía mecánica. No hay problema. Lo importante es que mientras yo sepa en cuánto no se conserva, esta fórmula sigue siendo útil. En la medida que yo pueda calcular este trabajo, luego puedo relacionar estos dos y, por ejemplo, calcular cuánto se comprime el resorte, sabiendo que ahora hay rozamiento y sabiendo cuánto vale el mu dinámico. Entonces, que no les quede la impresión de que esta fórmula solo es útil cuando se conserva la energía. Aun cuando no se conserva la energía, nosotros sabemos por cuánto se viola esa conservación, y el teorema de conservación de la energía mecánica sigue siendo útil para resolver problemas. Profe, una pregunta. Luego, a ver, otra cosita que quería mencionar. Tengo una listita de cosas que no me quiero olvidar de mencionar. Ah, cierto, claro. Está bien. Luego, volvamos a la definición de energía potencial. Nosotros tenemos que la diferencia de... Lo voy a volver a copiar acá. Entonces, la integral de F diferencial R para ir desde A hasta B es igual a menos la diferencia la energía potencial en B menos la energía potencial en A. Volví a copiar sin la I porque estoy considerando una dada fuerza. Una cosa interesante es cuando uno considera que puede, variable el punto, el camino final. Los tengo muteados. Los tengo muteados. Ajá. ¿Ahí escucha, profe? No, pero ustedes se tienen que mutear. O sea, si yo los... A ver, el que dijo recién. Ok, ahí veo que alguno sigue así. Claro, ahí están todos desmuteados. Sí, pero... No debería haber problema. Avísenme si tienen problema para hablar. Alguno, por favor, pruebe, porque en principio no veo ninguna razón por la cual no puedan decir algo. ¿Ahí escucha, profe? Con mutearlos. No, no escucha. Un voluntario que me diga, ¿puedo hablar? ¿Me escuchás, profe? Guadalupe, a ver, algunos de los que veo por ahí. Bien. Profe. Ok. Ah, no, ya. Mil gracias. Ok, bien. Ahora debería estar. A ver, de nuevo. Profe. Tenía el volumen bajo. Era eso. Sí, yo tenía una consulta, pero creo que ahí me la respondieron en el chat, en realidad, que la energía solamente se conserva cuando el trabajo no conservativo es cero, ¿no? Es esta relación matemática. La única manera que E final sea igual a inicial y estas dos sean cero es que esto de acá vale cero. Es un sí, solo claro. sí. Genial. O sea, se conserva eso y solo se conserva cuando pasa eso. Y esta es la relación matemática esta que es la clave del teorema que vimos en la clase pasada. Sí. Lo que estaba diciendo es, gracias por el comentario de que tenía el volumen bajo, lo que estaba diciendo es que podemos considerar este punto B como variable, o sea, considerar la diferencia de energía potencial entre un punto A y un punto B, donde el punto B es arbitrario, y para indicar que es arbitrario lo llamo X, y además me voy a concentrar ahora en movimientos a lo largo de una dimensión. O sea, voy a considerar que el movimiento no es en el plano o en el espacio, sino solamente en un cierto eje X. O
sea, la partícula tengo un cierto origen, y la partícula puede estar en x grad, positivos, negativos, moverse en x. En ese caso, esta integral pasa a ser la integral desde el punto inicial hasta el punto final de f de x diferencial x, y esta parte sigue igual. Hasta ahora. Entonces, lo único que hice al pasar de acá hasta acá es pasar del caso general en el espacio a pasar al caso en el cual tengo movimiento en la recta. Y si quiero dejar libre, digo, bueno, el punto inicial es A, pero el valor final al cual voy es un X arbitrario, que puede ser mayor que A o puede ser menor que A. Dejo libre el punto hasta el cual hago la fuerza X, le calculo el trabajo. O sea que el punto B lo dejo libre, y entonces reemplazo B por X. Y por supuesto acá, ahora en vez de poner B en el punto B, tengo que poner B en un X arbitrario menos B en A. Entonces, al pasar de acá a acá, lo que hice es el punto B, que era un punto final fijo, pero arbitrario, pero fijo, pasarlo a dejar bien claro que este B puede ser un X cualquiera, desde A hasta cualquier X. Ahora, matemáticamente esta ecuación tiene el problema de que esta X que hay acá arriba en el integrando es distinto, el rango de integración, es distinta de la X que hay en el integrando. Esta es una X muda de integración, y esta X es distinta de X. Entonces, para hacer eso, si bien los físicos nos acostumbramos a escribir esto porque entendemos que estas dos X son distintas de esta X de arriba, prefiero hacerlo evidente poniendo a la variable muda adentro de la integral llamada u, y estas dos cosas son exactamente iguales, y esto ahora tiene la ventaja de que queda bien claro que esta x es la misma que esta x, o sea, la integral desde A hasta x es la diferencia de potencial entre x y a, y esta u es muda. Entonces, si ahora yo derivo esto respecto de x, entonces, al pasar de acá a acá, entonces lo que hice fue pasar de f de x a f de u. Y finalmente lo que ahora hago es tomar la diferencia respecto de x, la derivada respecto de x ahora. Entonces es importante que entender que esto es una función de x, porque para cada valor que yo elija para x, esto tiene un cierto valor, y esta diferencia de potencial, obviamente este potencial, hay un valor para cada x. Y lo importante que lo que dice esta igualdad es que no importa cuál es este x, esta integral es igual a esta diferencia de potencial. Entonces, si tomo la derivada respecto de x, por el teorema central, teorema del cálculo, la derivada del resto respecto de x es justamente f de x. Entonces, la derivada de esto respecto de x, acá vamos a poner mayúscula, que claro que es la misma f. Entonces, la derivada de esto es f de x, igual a menos, bueno, la derivada de b respecto de x es la derivada de b respecto de x, y la derivada de b respecto de x es 0 porque b es constante. Y tenemos esta ecuación que es, de alguna manera, la inversa de la definición de acá. Lo cual no debe sorprenderlos, porque si la integral de f me da el potencial, ya sabemos que la inversa de la integral es la derivada. Entonces, si la integral de f me da el potencial, es de esperar que la derivada del potencial me dé la f. Entonces, no solo conociendo la f puedo calcular cuántos son los del potencial, sino que si me dan el potencial puedo calcular la f. Una determina la otra. Profesor, una pregunta. ¿Vale? En la última fórmula, ¿dice dB o du? Acá, Sí, en la última fórmula, la que está en rojo. no. Fundamental, la pregunta es, o sea, déjame que te lo escribo acá. La integral desde un punto x0 hasta x de g de u diferencial u, la derivada de esto respecto de x es g de x. Esto es el teorema central del análisis, o algo así. Entonces, acá en vez de tener g, tengo u, entonces esta u se transforma fuera en la x. Esto es una función de x, su derivada respecto de x es una función de x. De la misma manera, esto de acá es una función de x con u adentro, por lo tanto acá va x. De la misma manera que acá va esta x. Entonces, esto es matemática, esto es física. Bien.
una cosa interesante para mostrar, para describir problemas, es, como les dije, en vez de dar f de x, es muy común describir un problema porque es más cómodo directamente dando b de x. Por ejemplo, a mí me pueden decir, bueno, tenés un problema en el cual, vamos a dibujarlo así, acá me alcanza, el potencial de x en función de x es una cosa que es así. Vamos a hacerlo para que no se vea, así no me voy del... Por ejemplo, es una función de x, b de x. Fíjense que no hay ningún problema que b se haga negativo. Recuerden que no significa nada el valor absoluto del potencial. Lo único que importa son las diferencias de energía potencial. Bueno, me quedó... Vamos... No. Y lo que tenemos es lo siguiente. Supongamos que se conserva, o sea que no hay, que el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, con lo cual se conserva la energía. Lo cual quiere decir que entonces la energía es siempre constante, y lo que tenemos, por supuesto, la energía es igual a la energía cinética. Tenemos una única fuerza potencial acá, entonces tenemos que es igual a T más B, con lo cual tenemos que T es igual a E, pasando el B restando, E menos B, y recordando que T es igual a 1/2 de M por B cuadrado, puedo despejar esta B, pasando esto acá, y me queda que B cuadrado es igual a 2 por E menos B sobre M, si no me equivoco en la cuenta, y finalmente tenemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por E menos B sobre M. Entonces, si a mí me dan la energía, cuánto vale la energía, y conozco la energía potencial, esto me da cómo calcular la velocidad. Ahora, en un caso en el cual conozco cuánto vale la energía potencial para distintos valores de x, lo que tengo que puedo calcular la velocidad en cualquier momento, como 2 por E menos B de x dividido M. Donde dejo bien claro que esta B es minúscula, es una velocidad, y esta B mayúscula es la energía potencial. La E no le pongo E de x porque la energía es una constante, se conserva. Entonces, en este gráfico, automáticamente, si yo tengo un cierto problema en el cual esta es la energía potencial, si alguien me dice cuánto vale la energía, inmediatamente puedo decir cuánto vale la velocidad. Entonces, si alguien viene y me dice, bueno, la energía vale esto. Constante. La energía no puede depender de x, la energía se conserva, la energía en todos los puntos del movimiento es el mismo. Entonces, esto automáticamente me permite calcular para cada valor de x cuánto vale la velocidad. Y fíjense que la velocidad es proporcional a la diferencia entre la energía y la energía potencial. Lo primero que vemos es que necesariamente hay puntos de x que están prohibidos. Está prohibido todos los puntos para los cuales E menos B de x sea negativo. Porque si E menos B de x es negativo, la raíz cuadrada es imaginaria y la velocidad no puede ser imaginaria. Por lo tanto, todos los puntos en los cuales E menos Bx es menor que 0, o lo que es lo mismo, la E es menor que B de x, están prohibidos. Y eso, en este dibujo que dice acá, me señala, tendría que haber dejado el rojo para ese, pero bueno, lo voy a usar en negro, me dice, esta zona está prohibida, y esta zona está prohibida en este movimiento. Porque en todas estas la energía está por debajo de la energía potencial. Por otro lado, lo que me dice además es que, dado que la velocidad se escribe de esta manera, tengo que cuando mayor es la diferencia, siempre E tiene que ser mayor que la energía potencial. Por lo tanto, solo puede estar en esta región. Las zonas permitidas son esta y de acá para allá. Ahora, no solo eso me dice además que la velocidad es máxima en este punto, porque esta diferencia es máxima. Recuerden que la velocidad va como E a la menos Bx, entonces el punto de máxima velocidad en este pedacito es acá, y en particular en este punto y en este punto la velocidad vale 0. La velocidad vale 0 porque cuando la energía es igual al potencial,
que es recuerden, el potencial es este azul que varía, la energía es constante. Cuando el rojo es igual a azul, son los puntos en los cuales la velocidad es cero. Entonces, lo que tenemos acá es que esta zona prohibida me define lo que se llama un pozo de potencial o un pozo de energía potencial. Si yo pongo una partícula en esta región de acá, esa partícula va a oscilar en el sentido de se va a mover desde este extremo hasta este extremo, pero nunca va a poder escaparse para este lado y nunca va a poder escaparse para este. Nunca va a poder pasar del otro lado, porque para pasar del otro lado tiene que pasar por una zona en la cual la B es mayor que E, y si se viola esto, tengo que, en esta zona, la velocidad sería imaginaria. Recuerden, esta zona de acá, tengo que B es mayor que E, no se cumple esto, y por lo tanto, este sería negativo. Entonces, lo que vemos, este movimiento se entiende naturalmente, que, por ejemplo, acá, cuando está acá, la velocidad vale 0, porque E es igual a B. Luego, cuando viene por acá, esta diferencia va aumentando, se acelera y viene hasta acá, hasta el punto de máxima velocidad. Y a partir de este momento, cuando sigue este movimiento, tenemos que empieza a disminuir esta diferencia, la velocidad se disminuye, acá se hace 0, y luego vuelve para el otro lado. Otra manera también de entender bien esto es a través de la fórmula que les acabo de mostrar, y es que f de x es menos la derivada de b respecto de x. Fíjense, en este pedazo de acá, esta derivada es negativa. La derivada de b respecto de x en todo este pedazo, b va disminuyendo, la derivada es negativa. Con un menos, tenemos que esta es positiva, por lo tanto la fuerza es positiva. En esta, me estoy quedando sin colores, vamos a agarrar un negro o lápiz. Entonces lo que tengo es que en esta zona de acá, la fuerza es positiva. Repito, en esta zona de acá, en que el b va disminuyendo, la derivada, como la derivada de b respecto de x en la zona que dibujé ahí es negativa, porque va bajando, implica que la fuerza es positiva. ¿Y positiva qué quiere decir? Que es en esta dirección, en la dirección de x positiva. En cambio, en esta región de acá, la derivada, en esta nueva región, ahora la derivada de b respecto de, llamémosla a esta la zona 1 y a esta la zona 2, en la zona 2, la derivada de b respecto de x es mayor que 0, porque va creciendo, y por lo tanto f de x es negativa porque la fuerza es menos la derivada. Y tenemos que en esta zona la fuerza es negativa, y en efecto, negativa quiere decir en esta dirección, que es la cual que x es positivo para allá. Y esta es la fuerza. Y entonces vemos de nuevo, volvemos a entender lo que describimos antes sin dibujar la fuerza, y es que en esta zona la fuerza es para allá, por lo tanto se acelera hasta llegar a una velocidad máxima, y cuando cambia la derivada de la velocidad, la fuerza se hace negativa, se empieza a frenar hasta este punto de acá. Entonces esto es lo que se llama un pozo de potencial. Y a esto de acá se lo llama una barrera de potencial. Esta es la barrera de potencial. Porque es la zona en la cual le presenta una barrera y esta partícula nunca se puede escapar de este lado. Por otro lado, si estoy en esta zona de acá, lo que tenemos es que una partícula que venga para acá tiene esta velocidad, luego se va disminuyendo, la velocidad va disminuyendo hasta que llega a este punto de acá. Acá la velocidad se hace 0 y luego rebota y se va para el otro lado. Entonces la barrera potencial tampoco le deja a esta entrar de este lado. Es muy común describir los problemas vía la energía potencial, porque una vez que uno tiene la energía potencial, fíjense, otra cosa más, la barrera no es una cosa absoluta del potencial. Si yo digo, ahora a las partículas le doy más energía, tal que la roja está acá, esto dejó de ser una barrera, porque en todo tiempo la energía está arriba del potencial y por lo tanto el movimiento es libre en toda la zona. Entonces, dependiendo de cuánto vale la energía, esta línea roja, que es, por ejemplo, con qué velocidad la tiro al principio, voy a tener o sea, la energía depende de las condiciones iniciales, pero una vez que está fija en una cierta condición inicial, a partir de ese momento tiene que mantenerse constante. Bueno, lo que decía es que depende, tener un pozo de potencial, una barrera, un pozo de potencial, depende de la energía. Si estoy en esta energía acá, no tengo barreras. Si tuviera una energía por acá, entonces directamente toda esta zona es prohibida y solo está permitido acá. Esto, entonces, como dije, es una cosa muy útil, y a medida que va avanzando la carrera van a ver que es más común definir una fuerza vía su potencial y a partir de ahí derivar la fuerza, una interacción, describir una interacción vía su potencial y de ahí derivar la fuerza, en vez de, dada la fuerza, sacar la energía potencial.
Y otra cosa que les comento, sí, en particular en cuántica van a ver que el concepto de fuerza desaparece y directamente el que queda es el de B de X. O sea, esta interpretación de las cosas se hace cada vez más importante respecto a la que dibujé acá en lápiz en términos de las fuerzas. Una pregunta. ¿Sí? ¿Podría repetir la explicación de Barrera que no me quedó muy clara? Barrera quiere decir, esta línea verde está prohibida, la partícula estar acá. Claro, ok. ¿Qué quiere decir que está prohibida? Esta es la zona en la cual la línea azul, que es B, está por encima de la roja, que es E. Si vamos a la fórmula simplísima que demostré acá, en la zona en la cual B es mayor que E, azul mayor que roja, tengo que este número de acá es negativo. ¿Lo ves eso? Sí. En la zona esta de acá, que llamé barrera, esto es negativo. Raíz de negativo es imaginario. Velocidad imaginaria está prohibida. Por lo tanto, cuando el azul está arriba del rojo, o sea, cuando la energía potencial es mayor que la energía, la partícula no puede estar nunca porque tendría que tener velocidad imaginaria. Entonces, se llama zona prohibida, a esta particular zona prohibida se la llama una barrera de potencial porque a la partícula que está oscilando acá le prohíbe pasar del otro lado. Y la otra que está en verde también, ¿no? La otra Esta de como acá. Sí. Sí, también, sí. Y el pozo de potencial es eso, es El pozo de potencial es cuando uno tiene una región del espacio, en la X, que está obligado a quedarse en esa zona. O sea, acá lo que vimos es que se mueve oscilando, variando de una punta hasta la otra, y nunca se puede quedar quieto, además, salvo en los extremos, porque solo se puede quedar quieto cuando la velocidad es cero, y la velocidad es cero cuando el E es igual a B, y eso quiere decir cuando rojo es igual a azul. Los únicos puntos de velocidad cero son este de acá, y este de acá. Bueno, y este de acá si estuviera del otro lado. Entonces, a esto se lo llama un pozo de potencial, o un hueco de potencial. Lo van a ver, por ejemplo, en sólidos esto se utiliza mucho para indicar en cuáles son las zonas en las cuales se pueden mover los electrones en un semiconductor, etc. Yo acá estoy definiéndolo en general para cualquier B de X, pero luego van a aparecer ejemplos concretos en el cual se ve por qué tal es interesante en un caso o en otro. ¿Cuál otra pregunta había? Sí. Si una partícula pasase la barrera, nosotros veríamos como que se mueve de una manera que no tendría, no sé, que tirás algo al piso, pero rebota con mucho más alto de lo que nosotros lo hubiésemos tirado. Sería como que, no sé, como Si que pasa adquiere una la energía que barrera, no tiene. en esta materia, para pasar la barrera, para poder pasar acá, tiene que tener velocidad imaginaria, y eso no existe en esta materia. Y digo en esta materia porque van a ver en cuántica que sí existe lo que se llama hacer un túnel a través de la barrera, y ese concepto existe cuando pasamos a trabajar con potenciales en vez de con fuerzas. O sea, van a ver que esta barrera, uno se llama tunelear la barrera, y es, por ejemplo, lo que hace funcionar los transistores, en los cuales una partícula puede pasar donde está prohibido mientras no se pasa en ese lugar mucho tiempo, pero eso va a pasar en otra área de la física. Acá no, acá esto está prohibido, y listo. No puede tener velocidad imaginaria, no existe el concepto de velocidad imaginaria en esta materia. Yo cuando les menciono algo de otra materia es para que no les quede en la cabeza de que algo es sacrosanto. No puede pasar la barrera. Sepan que hay cosas que van a ir cambiando, pero en mecánica clásica eso no pasa. Entonces, todos los problemas que están bien descritos por la mecánica clásica, la partícula nunca puede estar en esta región, por lo tanto nunca puede escaparse de esta zona del medio. Bueno, y para terminar, una cosita más que me quedaba. Disculpa, tengo Dale. una pregunta. ¿Viste cuando pasaste la raíz de la velocidad? Sí. ¿Tendríamos que poner más menos ahí o cómo lo interpretamos? Sí, tenés razón. Sí, la velocidad es más menos. Exactamente. Claro que ponemos ok. menos. Y es importante porque, gracias, porque justamente se acuerdan que les dije que acá se la pasaba oscilando de esta manera. Entonces, en este pedacito es positiva y luego cuando vuelve es negativa. Y es fundamental este más menos para que sea eso. No siempre positiva, está perfecto. Lo único que se determina con la diferencia E menos B es el módulo de la velocidad, no su signo. La partícula puede pasar para acá, pero no sabemos nada si está yendo para un lado o para el otro. Solo sabemos el módulo de su velocidad, pero no su signo, no si va para un lado o para el otro. Sí, perfecto. Bien. Lo siguiente que quería, y no quiero
contar, y con eso terminamos con energía, consideremos que tenemos un punto de equilibrio. Quiero ponerlo junto con eso, de equilibrio. Que un punto de equilibrio es un punto en el cual, si se lo pone ahí, se queda en ese lugar. Entonces, un punto de equilibrio, por ejemplo, sería si la energía, esta energía roja, justo valiera, y bueno, no quiero, pero lo voy a dibujar de nuevo porque si no, voy a enchastrar eso. Negativo, no importa. Entonces, si la energía total justo valiera esto, acá lo que tengo es un punto de equilibrio, porque la partícula, si la pongo ahí, se queda ahí. Si yo ahora, en vez de eso, esta es una energía 1, le doy un poquito más de energía, una energía 2, tal que solo se puede mover acá, lo que tenemos es que la partícula puede oscilar alrededor de este punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio en el cual, ¿qué característica tiene acá la función b de x? La b de x tiene acá la característica de que estoy en un punto en que la derivada de b respecto de x es 0, porque justo venía bajando y ahora empieza a subir. Entonces, un punto en que la derivada de b respecto de x es 0, es lo que se llama un punto, ese punto se llama un punto de equilibrio. Acá también tenemos un punto de equilibrio en que la derivada es 0, pero en este punto es un punto de equilibrio inestable, porque mientras que acá, cuando lo separo del punto de equilibrio, vuelve hacia abajo, acá, si lo pongo acá, se va para un lado o se va para el otro. Entonces, se ve bien en este dibujo que un punto con donde la derivada de b respecto de x es un punto de equilibrio, pero ese equilibrio es estable si está en el fondo de un potencial, mientras que es inestable si está en la parte de arriba de la montaña, digamos, del potencial. Entonces, al punto de equilibrio lo voy a llamar x0, para hacerlo más simple, y vamos a considerar movimientos pequeños. Este potencial es arbitrario, ¿está claro? No le pedí nada. Dibujé a mano alzada. Pero vamos a hacer un desarrollo de Taylor alrededor del punto x0. Entonces, el desarrollo de Taylor me dice que una función x arbitraria se puede escribir al desarrollado alrededor de x0. Entonces, vamos a poner acá x0 mejor, para que quede bien claro. Es b en x0. Vamos a ponerlo acá abajo para así no me tacho con este mismo. B de x es el valor de la función en el punto en el cual estoy desarrollando, más la derivada de la función respecto de x evaluada en ese punto por x menos x0, más un medio por la derivada segunda de la velocidad respecto de x, de la función b respecto de x, evaluada en x0 por x menos x0 al cuadrado, más otros términos que tienen x menos x0 al cubo, x menos x0 a la cuarta, pero que no tienen términos como cubo o mayor. Y una manera que tenemos los físicos, los matemáticos no siempre lo usan, para indicar que los términos que estoy poniendo y que estoy despreciando, no los estoy poniendo todavía, son de la forma x menos x0 al cubo, o cuarta o quinta, es poner una O cursiva y poner esto en corchete. Esta terminología lo que quiere decir es, los términos adicionales que no lo puse, tienen o x menos x0 al cubo o potencias mayores. Esto lo decimos, términos de orden x menos x0 al cubo. Esto que escribe acá vale para cualquier función b que sea derivable. Ahora voy a utilizar el hecho de que x0 es un punto de equilibrio. Hasta acá no lo usé. ¿Qué quería decir eso? Eso lo tenemos acá, tenemos que la derivada de b respecto de x en x0 es igual a 0. Esto es que x0 es un punto de equilibrio, que sería este de acá. Entonces, lo que tenemos es que, mientras que este era genérico, si ahora agrego la información que x0 es un punto de equilibrio, tengo que esta derivada es 0. Y me queda que b de x es igual a b de x0 más un medio. Y esta derivada segunda la voy a poner en la notación de los matemáticos, que acá es más cómodo porque directamente es más breve, por x menos x0
al cuadrado más términos de la forma x menos x0 al cubo, o superior. Entonces la diferencia entre esta y esta es que ahora impuse que x0 es un punto de equilibrio. Noten que hasta acá lo que dije es lo siguiente. Sea un potencial que depende de x, o sea, un potencial completamente arbitrario, no le pedí nada, salvo ahora le pedí que este sea un punto de equilibrio. Pero salvo eso, el b de x es completamente arbitrario. Entonces, calculemos ahora la fuerza que siente cualquier partícula que está en x sometida a este potencial. Ven, ahí ya dije potencial en vez de energía potencial, pero es energía potencial. Entonces, f de x, recordemos que era menos la derivada de b respecto de x. Entonces, derivemos este b de x para el caso general. Entonces, así como este b de x va a ser general, este f de x es general. Entonces, tomemos la derivada acá negativa, ¿y qué es lo que me va a quedar? Me queda que f de x es igual a... La derivada de esto es 0 porque b en x0 es una constante. El potencial b calculado en x0 es un cierto valor, pero no depende de x. La derivada de esto respecto a x es 0. La derivada de esta respecto de x es importante recordar de nuevo que este que tengo acá dentro también es una constante, es un numerito. No depende de x. Justamente es la derivada segunda de b respecto de x evaluada en x0. Entonces, esto es una constante. Pero esto no, acá tengo la x. Entonces, cuando derivo esto respecto de x, el 2 baja, se cancela, perdón, vamos a poner entonces, menos. Entonces, f de x es menos, la derivada de esto respecto de x. El 2 baja, se cancela con este 2, y lo que me queda es b segunda de x0 por x menos x0. ¿Ok? Entonces, la derivada de este respecto de x, me avisan si no quedó claro. Entonces, perdón, menos la derivada, que es la fuerza, por eso este menos, me quedó esto, que es una constante, el 2 se fue y este me quedó sin el 2. Y los siguientes términos tienen la característica que cuando derivo algo que va como x al cubo, la derivada va a ser como x al cuadrado, por lo tanto acá hay términos de la forma al cuadrado. Porque la derivada del cubo es cuadrado, la derivada del cuarto es cubo, etc. Y de nuevo, esta fórmula es completamente general para el desarrollo alrededor de un punto de equilibrio. No supuse nada sobre cómo varía este b de x, salvo que acá la derivada es 0, que es un punto de equilibrio. Bien, entonces, supongamos que estoy estudiando movimientos alrededor del punto de equilibrio, tal que x menos x0 en general va a ser un número chico. Por lo tanto, x menos x0 al cuadrado es el cuadrado del número chico, es un número más chico todavía. Entonces, en la medida que esté en valores de x cercano a x0, voy a poder despreciar esto. O sea, siempre va a ocurrir que va a haber x suficientemente cercanos a x0, tal que este sea mucho más chiquito que este. Entonces, esto vale cuando son pequeñas desviaciones. Donde pequeñas, ahora vamos, desviaciones. Respecto a x0. Eso se tacha, ¿no? Lo que sigue. Claro, ¿se entiende qué es lo que quiere decir tacharlos? Esto es importante que lo entiendan. Que entiendan que, por ejemplo, si este número vale 0,01, por ejemplo, si este número vale 10 a la menos 2, al cuadrado vale 10 a la menos 4. Entonces, en la medida que este número valga 10 a la menos 2, este con el que tiene al cuadrado va a tener un 10 a la menos 4 y corresponde a una corrección en la segunda cifra decimal. Si esto vale 10 a la menos 3, esto vale 10 a la menos 6 al cuadrado. Entonces, cuando más chiquito sea este número, más despreciable se hace esto. Siempre voy a, como yo estoy estudiando movimientos alrededor de x0, siempre voy a tener algunos x suficientemente cercanos a x0, tal que esto sea despreciable. Por supuesto, si x menos x0 vale 3, esto al cuadrado vale 9, este término es más importante y no lo puedo despreciar. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es que siempre voy a poder conseguir x suficientemente cercanos a x0, para los cuales este término sea mucho más chico que este. Profe, una pregunta. ¿Adelante de la O no tendría que haber un menos? Adelante de la O tendría que haber un menos. Sí, lo que ocurre es que como esto se pone de orden tal cosa, no es común ponerle menos, porque como este orden tal cosa podría tener un menos adentro. Entonces, en realidad, este puede ser un número positivo, puede ser negativo. Lo importante es que es un positivo o negativo en módulo mucho más chiquito que este.
Por eso no es común poner un menos, porque eso querría decir que esto que acá no lo estoy considerando está por debajo de este. Pero lo importante es que está por encima o por debajo, por ejemplo, si yo tengo de nuevo 0,01, 10 a la menos 2, 10 a la menos más, eso es sumarle 10 a la menos 4 o restarle 10 a la menos 4 es irrelevante. El 10 a la menos 2 está a 2 cifras significativas después. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, pareciera que con este menos le tengo que poner el menos, pero no es necesario, porque esto solo indica el orden de magnitud. No importa que esté por ahí. Si esto es despreciable frente a este, no importa que sea despreciable y lo estoy sumando y lo estoy restando. Estoy sumando, restando algo despreciable. Profe, una Entonces, pregunta. sí. No entendí muy bien, ahí cuando vimos el X de equilibrio, ¿la barrera de la energía está por debajo de la velocidad No, de la energía? no. Si la energía justo pasa por acá, si justo pasa por acá, la partícula se queda quieta ahí. Porque en este punto la velocidad... Empezó teniendo más energía No. potencial Ok, no. que la... No. La energía es constante. La energía en un problema no varía. No, pero la energía potencial, digo yo. La energía potencial es la azul. Energía... La energía potencial Sí. es la azul. O sea, a ver, lo digo, quizás fui rápido con esto, entonces, está bien. Entonces yo tengo mi energía potencial, que es así. Por decir algo. Listo. La energía potencial no se toca más. Ahora digamos, recordar que la energía total, no la potencial, la energía total es la cinética más la potencial. Por lo tanto, yo el valor de la energía lo puedo elegir yo, dependiendo qué velocidad le doy a la partícula, y dependiendo de dónde la pongo. Si yo la pongo en un cierto valor de X, donde B vale tal cosa, y la velocidad vale tanto, elijo el valor de la energía. Por lo tanto, lo que yo tengo derecho a elegir es cuánto vale la energía total del problema, porque yo le puedo dar una patada y darle mucha velocidad o poca velocidad. Entonces, yo dije, supongamos que justo la energía que le doy es esta. Esta. Entonces, una vez que decidí hacerle esa energía, en todos los puntos la energía vale lo mismo, porque la energía se conserva. Una vez que dije la energía vale esto siempre, porque la energía se conserva. Y entonces, si la energía vale esto, que es el caso 1, lo que tengo que una partícula solo puede estar acá y se queda quieta en ese lugar. Si ahora en vez de eso le doy más energía, por ejemplo, le doy una energía 2, y no lo quiero volver a dibujar, por eso vamos a ponerlo en verde, le doy otro valor de energía, dándole mayor velocidad, porque eso está bajo mi control, y le doy esta energía. Una energía 2. Claro, Entonces ahora lo que tengo es que esta partícula puede oscilar alrededor de este punto de equilibrio. Claro. O puede acá, venir por acá y rebotar acá, y tiene toda esta parte que está prohibida. Si ahora en vez de eso le doy una energía 3, siempre con el mismo potencial, ahora resulta que esta es una zona permitida alrededor de este punto de equilibrio, pero ahora tengo otra nueva zona permitida, que es esta. Además de esta, esto es una barrera potencial, esta es otra zona permitida alrededor de este nuevo punto de equilibrio, que cuando yo estaba en el verde, la energía no le permitía estar ahí. Pero puede ¿Entiende? estar en una zona o en otra, ¿no? Porque está la barrera ahí. Totalmente. Bueno, Lo que quiero decir es que lo que quiero mostrar es cómo el concepto de que oscila alrededor de este punto de equilibrio, desde dónde a dónde va a oscilar, depende de cuánta es la energía que le doy. Claro, pero no es que arrancó teniendo más potencial que energía mecánica. El potencial es siempre... No, sí, arranca, porque todo depende de dónde vos la ponés. Si vos decís, yo de entrada la pongo a la partícula acá, con una cierta velocidad, al ponerla acá, el valor de potencial que tiene es este azul. Y Más que la velocidad energía vos le decís dar. mecánica. Ahí sería mayor el potencial que la energía mecánica. A donde me dijiste, si la pongo Acá acá. no, pero si yo la pongo, no, es que si yo decido, a ver, suponete que yo la pongo, lo importante es que donde yo la ponga y la velocidad, eso define la energía mecánica. Luego este plot, por ejemplo. Ah, bien. Déjame, a ver. Sí, entendí. Digamos, ¿cómo hago para poner la partícula acá? Para poner la partícula acá, lo que yo hago es en este caso, por ejemplo, ponerla acá con este valor de energía, quiere decir que con velocidad 0 la pongo en este valor con este Bx. Si en vez de eso la pongo acá, pero con velocidad para allá, la energía va a ser mayor, porque es esta energía potencial más la cinética que tenga. Y
Lo importante, Claro. que por ahí veo que me preguntaron, no es aleatorio si va a estar acá o acá, depende de la condición inicial. Recuerden, el movimiento no está determinado por B de X, vía la derivada, me da la fuerza. Yo lo que les dije varias veces, y lo voy a tener que volver a repetir porque es un concepto importante, es que la fuerza no me determina el movimiento, las condiciones iniciales junto con la fuerza. Entonces, por ejemplo, si yo de entrada la pongo acá, se va a quedar para siempre acá. Si yo de entrada la pongo acá, se va a quedar para siempre acá. Yo elijo dónde la pongo, yo elijo la posición inicial. El potencial luego me dice, ok, si la pones acá, bueno, sabe que nunca se te va a poder ir acá ni acá. Y si la pones acá, sabe que no se va a poder ir ni de este lado ni del otro. Pero dónde la pones es mi criterio. Ah, bien, bien. Entonces, para terminar esto de acá, recordemos, esto lo que dije es, x0 es un punto de equilibrio, desarrollé alrededor de un punto de equilibrio, y desarrollé alrededor de un punto de equilibrio, y b de x es arbitraria, y de hecho, no importa, es incluso desconocida para mí, y estoy considerando pequeñas desviaciones respecto del punto de equilibrio. Ahora ustedes pueden decir, ¿y a mí qué es esta fórmula? Bueno, yo no sé si se dieron cuenta, pero ustedes conocen la fuerza elástica. Y esto que me quedó acá es exactamente la fuerza elástica. Solo que no hay ningún resorte. Hay una energía, hay una fuerza por mí arbitraria que se llama B de X. Y entonces lo que me quedó es que para los movimientos alrededor de un punto de equilibrio, con un potencial arbitrario, mientras sean pequeñas desviaciones respecto al punto de equilibrio, la fuerza es como la de un resorte. El problema no es como, el problema es el del resorte, donde en este caso no es que hay un resorte de constante K y longitud de equilibrio x0, sino que la constante K es la derivada segunda del potencial evaluado en x0. Y x0 es el punto de equilibrio. Pero matemáticamente lo que me quedó es exactamente lo mismo. Entonces, todo lo que vimos en movimiento oscilatorio vale acá de nuevo. Cuando tengamos una partícula que se mueve alrededor de acá, lo que va a realizar es un movimiento oscilatorio armónico, un seno de omega x, ¿cómo se llama? Un seno de omega x más phi. Todo lo que vimos de movimiento oscilatorio vale exactamente para este caso, porque esto es una constante que en resorte la llamábamos K, acá se llama derivada segunda respecto de x0. Entonces esto es muy importante, porque todas las fuerzas que son atractivas a un punto que es el de equilibrio, para movimientos cercanos alrededor de equilibrio, son como un resorte, son un movimiento oscilatorio armónico. Oscilatorio armónico simple, creo que lo llamábamos. ¿Se acuerdan que cuando yo les conté, ¿cómo se llama? ¿No? Forzado, se me fue la palabra. Resonancia. Les dije, por ejemplo, que las moléculas, las moléculas están compuestos de átomos, y es que los átomos es como que estuvieran unidos por resortecitos. Y le dije que después le iba a decir algo más. Bueno, los átomos no están unidos por resortecitos, están unidos por una fuerza que es electromagnética complicada, que es la nube electrónica que rodea a los núcleos, que se calcula en cuántica porque es un problema cuántico. Pero lo importante es que hay un punto de equilibrio en el cual es la distancia que más le gusta estar entre dos átomos entre sí. Luego, uno puede acercar los átomos entre sí o alejarlos en fluctuaciones pequeñas alrededor de ese punto de equilibrio, y entonces vale exactamente esta fórmula donde esta energía que es acá es la energía cuántica de electrones alrededor de núcleos. Pero no me importa a mí cuál es el origen de esta energía potencial. Lo único que me importa es que los átomos tienen una distancia de equilibrio alrededor de sí, entre sí en una molécula, y cuando uno los aparta para un lado y para el otro, van a oscilar como un resorte, porque la fórmula que vale es esta, para todo potencial que tenga un punto de equilibrio en x0. Todo movimiento que sea desplazamientos pequeños alrededor de un x0 son como un resorte. De hecho, los físicos, cuando esta aproximación no vale, y hay que, por ejemplo, agregar un término que va como x menos 0 cuadrado ya, o x menos 0 cubo, como este movimiento se llama oscilatorio armónico, cuando hay términos que van como cuadrado o cubo, decimos que es un movimiento anarmónico, oscilatorio anarmónico, que hay anarmonicidades presentes. Y que quiere decir que esta explicación no es completamente cierta, sino que hay que agregar un término cuadrático o quizás un término cúbico. Fíjense que
que acá este movimiento, yo les había dicho que cuando lo ponemos acá, o creo que acá había puesto otro ejemplo, cuando lo ponemos acá oscila entre este y este, o cuando lo ponemos acá oscila entre este y este, y yo casi se me escapa, porque yo no quería todavía decir que este era un oscilador. Lo importante es que no solo oscila entre este y este, porque estos son dos puntos de retorno, porque no puede pasar de este lado ni de esto, sino que para oscilaciones pequeñas alrededor, desviaciones pequeñas respecto al equilibrio, ese movimiento es exactamente el del resorte. Entonces, cuando nosotros, yo les había contado, cuando uno ilumina con luces electromagnéticas de una cierta frecuencia para tener un movimiento forzado y tenía resonancia, y en la resonancia uno medía cuánto valía la constante del resorte entre átomos, en realidad lo que está midiendo es cuánto vale la derivada segunda de la energía cuántica que hay que une dos átomos entre sí. Y esto es una información interesante, midiendo para qué frecuencia y resonancia uno mide cuánto vale esto, y por lo tanto está midiendo una característica de la energía potencial adentro de una molécula, sin meterse realmente adentro de la molécula. Nada, esto es un comentario en general. Lo importante es que para oscilaciones pequeñas siempre tenemos resortes. Perdón, Ricardo, tengo una pregunta que me quedó. De pequeñas desviaciones, yo descarto ese término solo cuando el B derivado es muy chico. Bueno, exacto, sí, tenés razón, me olvidé, tenés razón. Entonces, este término de acá, por ejemplo, va a tener, en este desarrollo de acá, el que sigue, que acá lo tiré, es 1/6, 1 factorial de 3, sí, 1/6 de la derivada tercera de x0 por x menos x0 al cubo. Si yo sigo el desarrollo, el siguiente término es este. Entonces, lo importante para saber a qué llamo pequeñas oscilaciones es cómo compara la derivada segunda con la derivada tercera. Entonces, si la derivada segunda, por ejemplo, la derivada tercera es mucho más chica que la derivada segunda, el rango de pequeñas oscilaciones va a ser ancho. En cambio, si estas dos derivadas son comparables, el rango de que yo llamo pequeñas oscilaciones va a ser pequeño. Entonces, lo importante lo importante es que siempre va a haber un x suficientemente cercano de x0, tal que este término último es despreciable frente a este. Ahora, ¿cuán cercano tiene que estar x respecto de x0 para que yo pueda despreciar este? Me lo da la comparación entre la derivada tercera y la derivada segunda. Pero lo importante es que siempre va a haber un rango en el cual las oscilaciones son pequeñas. Lo que pasa es que puede ocurrir que le di tanta energía al sistema que ya no estoy más en la zona de oscilaciones pequeñas, sino que estoy en oscilaciones más grandes, no pequeñas. ¿Te contestó eso tu pregunta? Sí, sí, quedó claro. Bien. Ok. Con esto terminamos lo que no fue media hora, sino 55 minutos. Entonces, el siguiente tema en la guía se llama colisiones, pero básicamente es utilizar al mismo tiempo combinar las tres teoremas de conservación que vimos, que es el de impulso lineal, angular y energía. Entonces, el tema de colisiones, la idea uno lo llama colisiones, pero este problema físicamente es interesante. En los siguientes casos, si es que uno tiene dos partículas, esto va a ser la interacción de dos partículas entre sí. Entonces uno tiene una cierta partícula que viene con una cierta partícula que tiene una masa 1, partícula 1, que tiene una cierta velocidad inicial 1. Y luego tiene otra partícula de masa 2, que uno la tiene con una cierta velocidad inicial V2. Esto de acá intenta ser un 1. Entonces, al principio cuando estas partículas entran, todavía están suficientemente distantes, tal que no interactúan entre sí. La interacción no es de rango infinito. O podemos despreciarla para distancias suficientemente grandes. Entonces ahora estas dos partículas entran en la región de interacción, y cuando interactúan de cierta manera, y finalmente en algún momento sale, por ejemplo, la partícula 1 volando para allá, final, y la partícula 2, por ejemplo, volando para allá. B2 final, y esta es la partícula de masa 2.
Y lo que queremos decir es que lo que ocurre en la zona del medio a mí no me interesa. Solo me interesa saber que tiro dos partículas, interactúan ahí adentro de una manera que no me va a interesar a mí. Y en algún momento van a salir volando y se van de nuevo hacia infinito. Y lo que me interesa es saber los teoremas de conservación que hemos visto hasta ahora, qué restricciones me imponen al estado final conociendo el estado inicial. O sea, sabiendo que mi estado inicial está claro que lo preparo yo. Yo decido dónde tiro la partícula y con qué velocidad en qué dirección la tiro y con qué velocidad, y con qué dirección tiro esta y con qué velocidad. Y luego le pregunto, dejo que la física haga sus cosas, y cuando las dos partículas finalmente salen volando, digo, ok, las tres teoremas de conservación que vimos hasta ahora, ¿qué restricciones me impone a lo que le pasa a las partículas en el estado final, dado que en el estado inicial tenían el valor que yo les di? Entonces, el tema de colisiones lo que apunta es justamente a describir estado inicial en el cual entran partículas, dos partículas, salen dos partículas, y solo me interesa relacionar el estado inicial con el estado final, sin describir lo que está ocurriendo exactamente en el medio. Entonces, vamos a analizar dos casos. Primero, el caso unidimensional, que es muy interesante físicamente y aparte de muchas aplicaciones, y luego el caso más general, que es el multidimensional. El unidimensional quiere decir que ahora las dos partículas no se mueven así en el plano, sino que se mueven en una recta X. Y por ejemplo, el estado inicial es que tiro la partícula 1 para allá, con una velocidad inicial, y tiro la otra, por ejemplo, para acá, con una cierta velocidad 2 inicial. Van a venir acá, van a chocar, les va a pasar ciertas cosas, y finalmente van a salir volando cada una para su lado. Entonces, y muy importante, la interacción que hay en el medio, que lo puse acá como un rojo, la interacción está dada por fuerzas conservativas. O sea, las fuerzas que interactúan acá adentro no las conozco, puede ser nuclear, puede ser electromagnética, puede ser la fuerza débil, pero todas esas son fuerzas conservativas. Entonces, lo importante es que la interacción acá adentro es conservativa y por lo tanto la energía se conserva. Entonces, estas dos partículas interactúan entre sí sin fuerzas externas. Entonces, resumiendo, y muy importante, creo que lo voy a poner por acá para que no... acá. Vamos a ponerlo acá. Entonces, no hay fuerzas externas. Cuando no hay dos partículas interactúan sin fuerzas externas, ya sabemos que se conserva el impulso lineal total y el impulso angular total. Se conservan. Y por otro lado, las fuerzas internas, que esas sí las hay, recuerden, la conservación de P y L no le importa cómo son las fuerzas internas. Lo único que le importa es que no haya fuerzas externas. Si además las fuerzas internas que las hay y que no le afectan a P y L son conservativas, entonces además se conserva E. Entonces nosotros vamos a aplicar conservación de P y L, porque son dos partículas que interactúan entre sí sin otra fuerza externa, y vamos a aplicar conservación de energía, porque además decimos que la fuerza es conservativa. En el caso lineal, el impulso angular se conserva trivialmente, porque a partir de cualquier punto de la recta, la posición y la velocidad son paralelas y el impulso angular vale 0. Entonces, en un movimiento rectilíneo, el impulso angular no me agrega nada, porque lo único que me dice vale 0 todo el tiempo. Lo que tenemos que poner ahora es conservación del impulso lineal y conservación de la energía para las velocidades, dadas las velocidades iniciales y las velocidades finales. Entonces acá yo me agarré, le afané al Roeder unas formulitas para no tener que estar escribiendo todo el tiempo. Vamos a share screen. ¿Están viendo las formulitas? Hola. Sí. Se ven las fórmulas. Bueno, esto que estoy escribiendo acá es el Roederer, página 152. Y es las cuentas que no las voy a hacer, pero que las voy a describir con ustedes. Entonces, esto corresponde a un movimiento rectilíneo, en el cual yo tiro una partícula de masa 1 con una cierta velocidad 1 inicial, y una partícula de masa 2 con una cierta velocidad 2 inicial. Vamos a hacer un poquito más grande, a ver si se puede. Sí, ahí se ve mejor.
Entonces, la partícula 1 la velocidad 1 es positiva si la partícula va hacia la derecha y negativa si la partícula va hacia la izquierda. Y lo mismo con la velocidad 2 inicial. Es muy importante entender que la velocidad inicial la elijo yo. Yo decido con qué velocidad estiro las partículas. Hasta ahí la física, las interacciones no importan. Pero conservación del impulso lineal me dice que el impulso lineal final de la partícula más el impulso lineal final de la partícula 2 es igual al impulso lineal o momento lineal inicial de la partícula 1 más el momento lineal inicial de la partícula 2. ¿Entienden esta ecuación? Esta conservación es la expresión matemática de la conservación del impulso lineal cuando dos partículas interactúan entre sí y están obligadas a moverse en una recta. Por eso no pongo vectores acá. Porque B1 y B2 están siempre sobre la recta y lo único que importa es su signo. Positivo si se mueven hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. ¿Alguna pregunta de esto gris que puse? Conservación de energía, que es la segunda, me dice que la energía cinética final de la partícula 1, que es la misma velocidad que puse en el renglón de arriba, la misma B1 solo que acaba al cuadrado, más la energía cinética de la partícula 2, final, es igual a la energía cinética inicial de la 1 más la energía cinética inicial de la 2. La segunda renglón es la conservación de la energía cinética. Y acá uno puede decir, ¿pero cómo? ¿No era conservación de la energía total? Sí, pero recuerden que les dije que en los problemas de colisiones uno considera que hay dos partículas libres no interactuantes que entran, luego interactúan adentro y luego salen y cuando salen son libres de nuevo. Por lo tanto, en los problemas de colisiones, las partículas que entran no están todavía interactuando entre sí. Recién van a interactuar cuando se acerquen lo suficiente. Por lo tanto, en el estado inicial y el estado final no hay energía potencial. Las partículas están suficientemente lejos tal que no hay interacción entre ellas. Entonces, si bien la energía mecánica es cinética más potencial, en la medida que uno considera que en el estado inicial las partículas no interactúan y en el final no interactúan y solo interactúan en el medio, no hay energía potencial al principio ni energía potencial al final, y la conservación de la energía es simplemente conservación de la energía cinética. Sí. ¿Se entendió eso? ¿Lo podrás repetir, por favor? No, mejor hacerlo entonces, escribirlo porque... Entonces, la energía total mecánica es la cinética más la potencial. La potencial ocurre cuando hay fuerzas de interacción entre las partículas. En el instante inicial las partículas están lejos una de otra y no interactúan entre sí. Por lo tanto, en el instante inicial no hay energía potencial. Luego entran, interactúan y finalmente sale cada uno volando para otro lado. Cuando salieron volando y se alejan lo suficiente, ya no hay fuerza entre ellas. Por lo tanto, en el estado final tampoco hay energía potencial. Porque solo hay energía potencial cuando tenemos fuerzas conservativas. Por lo tanto, la energía mecánica, que es la cinética más la potencial, en este caso, para el estado inicial y final, es solo cinética. Y entonces lo que tenemos acá en el segundo renglón es conservación de la energía total, donde solo es conservación de la energía cinética, porque no hay energía potencial ni en el estado final, donde la partícula está muy lejos, ni en el estado inicial, donde las partículas están muy lejos. Y yo estoy considerando la conservación de la energía mecánica entre el estado inicial, en el que todavía no entraron ni están cerca una de otra, y estoy considerando final, en el estado final, cuando ya se alejaron y ya no se ven más una y otra. Bien. Los dos primeros renglones son entonces aplicación de la conservación del momento lineal y de la energía a dos partículas que las conozco, cuánto vale su velocidad inicial, y no conozco su velocidad final. Quiero ver cómo se restringe la velocidad final por conservación del impulso lineal y por conservación de la energía. Entonces acá lo que tengo son dos ecuaciones con dos incógnitas, porque las velocidades iniciales las conozco, las masas de las partículas son datos, y la pregunta es cuánto vale la velocidad finales. Y como son dos ecuaciones con dos incógnitas, se pueden resolver y listo. Y la solución es esta de acá, está hecha la cuenta de Roederer. Y me dice, si vos me decís cuánto vale la masa 1 y la masa 2, y me decís cuánto vale la velocidad inicial de la partícula 1 y la velocidad inicial de la partícula 2, acá están las velocidades finales. Porque son dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces fíjense algo casi mágico que ha ocurrido, y es que, por más que yo no tengo idea qué tipo de interacción tuvieron las dos masas entre sí, eléctrica, magnética, fuerza fuerte, fuerza débil, gravitatorio, la que quieran, conservación de energía y momento me fuerza cuál es el valor final de la velocidad de uno y la velocidad de otro.
independientemente de cuál sea la interacción entre sí. Porque, como solo tengo dos incógnitas, que es la velocidad final, conociendo las velocidades iniciales, conocer las velocidades iniciales y las masas me determinan las velocidades finales. Un problema muy interesante es cuando se le tira una partícula con una cierta velocidad v1 a otra partícula que está quieta. Ese es un tema particularmente interesante y corresponde al caso en que yo tengo una partícula quieta y le tiro, desde infinito viene la partícula con una cierta velocidad 1 inicial. Y esta tiene velocidad inicial 0. Le tiro una partícula arbitraria a otra. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar una pequeña filmación que hice con moneditas. Entonces, la interacción entre estas dos son moneditas. ¿Cómo es la interacción de dos moneditas cuando chocan? No sé. Es una fuerza, es una normal, difícil de describir. Pero, volviendo a la ecuación de recién, fíjense que, dadas las velocidades iniciales de la partícula 1 y 2, me dan las velocidades finales, conservación de energía de momento. En particular, si le tiro una partícula 1 a una partícula 2 que está quieta, la velocidad 2 vale 0, y entonces la velocidad 1 y la velocidad 2 quedan completamente determinadas por la velocidad inicial de la partícula 1. Entonces, hasta acá, hasta donde estoy mostrando para arriba era general, ahora estoy en el caso particular que le tiro una moneda o una partícula a otra partícula que está quieta. Y entonces esto simplemente me dice cuánto vale la velocidad de la partícula 1 y 2 luego de que le tiré la partícula 1 a la 2 que está quieta. Y la conservación de energía y momento completamente me determinaron cuánto valen estas dos velocidades. Conociendo las masas y la velocidad inicial de la partícula 1 y que la 2 está quieta, la velocidad 1 y la velocidad 2 quedó determinadas. Esta ecuación de acá tiene unos cuantos casos interesantes de discutir. ¿Alguna pregunta sobre cómo llegué entonces a esta última ecuación y cómo la conservación de energía e momento lineal me determinó completamente el estado final dado el inicial? Tengo una pregunta sobre lo de arriba. Te escucho. ¿Cómo puede ser que no importe la interacción que haya, las condiciones finales son las mismas? ¿No debería cambiar, depende de la fuerza que se aplica en el medio? ¿O eso siento yo intuitivamente? Claro, intuitivamente. Lo que pasa es que no son cualquier fuerza, es una fuerza que conserva la energía. Es una fuerza conservativa. Si no es conservativa, esto es lo que vos sentís. Pero al ser conservativa, el ser conservativa le impone ciertas restricciones a la fuerza como conservación de la energía que hace que... ¿Qué es lo que pasa exactamente cuando la partícula 1 y 2 están juntas? Están interactuando. En ese momento necesitas conocer la fuerza. Pero si lo único que te interesa es el estado inicial y final, no depende de la fuerza. El hecho que sea conservativa y que tenemos un problema unidimensional completamente determina el problema. Este es el enorme poder que tienen las leyes de conservación. Son impresionantes restricciones que imponen a los movimientos posibles. Recuerden, gracias. justamente me dice, el estado final tiene que respetar estos valores que valían en el inicial. Entonces sí, estoy de acuerdo que es antiintuitivo. Casi diría, un poco impresionante diría, más que además de antiintuitivo. A mí la primera que lo vi dije, wow. Una pregunta. En la última ecuación, si las masas son iguales, ¿quedaría a velocidad 0? Exacto. Exactamente. Bueno, él acaba de preguntar, si le tiro una partícula, dos partículas tienen la misma masa, y le tiro la partícula 1 con una cierta velocidad, me da que la partícula esa queda quieta, porque M1, M1 y M2, la velocidad final de la partícula 1 es 0 y la V2 no es 0. Bueno, ya que lo preguntaste, vamos un segundito a salir de acá. Espera que tengo que encontrar... ¿dónde está? Bueno. Bueno.
joya. Ahí está. Ahí lo que están viendo es que le tiro una monedita a esta moneda acá, le tiro una moneda de exactamente igual tamaño. Profe, no se ve el video. Ah, no se ve el video, es verdad, porque tengo que... Gracias. Entonces, un segundito, tengo que buscar... Profe, una pregunta. Estoy. En el gráfico que había hecho recién, el de la masa 1 que se movía y la masa 2 que estaba quieta, la velocidad 2 era inicial o final. Tal vez estaba tachado el 0 que estaba Eso arriba. es la velocidad inicial. Ah, listo, listo. Entonces, ahí tengo una moneda quieta y le tiro otra moneda y igualita. Esto lo pueden obviamente repetir en la casa. Fíjense que la moneda que vino, entonces ahí lo repito de nuevo, la primera moneda tiene velocidad 0 y la otra viene con una dada velocidad. La que vino con velocidad queda quieta y la otra es la que sale volando. Tengo otra igual. Por ahí, ¿dónde está? Bueno, tengo otra parecida que es parecida, no vale la pena volver sobre eso. Entonces, share screen de nuevo, y vamos a la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Bueno, justo no era la primera que iba a discutir, pero no importa. Lo que vemos acá es que, si las dos partículas, en este caso las dos monedas, tenían igual masa, la partícula 1 viene con velocidad, la partícula 2 está con velocidad 0 esperándola, por eso puse V2 igual a 0, y lo que tenemos es que la velocidad después de la interacción, como M1 es igual a M2, la velocidad 1 vale 0, la partícula se quedó quieta. Y la otra, si ponemos que M1 es igual a M2, o sea, igual a M, fíjense que arriba me queda 2M, abajo 2M, me queda que la velocidad con la cual la sale 2 es la misma que tenía la 1 de entrada. Por lo tanto, cuando las dos masas son iguales, la partícula 1 entra, choca contra la 2, se queda quieta en la 2, y se queda quieta en el lugar que estaba la 2, y la 2 sale volando con la velocidad que tenía la de entrada. Que es lo que le acabo de mostrar en el video de recién. Otro caso interesante, vi una cosa un comentario que me pareció interesante en el celular que tengo acá, pero ya pasó, lo taparon con algo de boquita. Así que, recuerden, solamente para cosas de la materia, el chat. Creo que preguntaron si todo esto podía ser en más de una dimensión. Ahora vamos a más de una dimensión. Ahora vamos, primero una dimensión. Entonces, analicemos primero el caso en que M1 es mucho más chiquita que M2. No, primero quiero la otra en realidad. Esta. M1 es mucho mayor, bueno, dicho sea paso, la que acabamos de discutir es esto. Olvídense de esto de acá de 2 menos 1. Entonces, si la masa 1 es igual a la masa 2, la partícula, la B1 que entró con velocidad 1 queda quieta, y la partícula B2 sale volando con la velocidad que tenía de entrada la primera. Que es el video que les acabo de mostrar, es este. Supongamos ahora que la masa 1 es mucho mayor que la masa 2, o sea, la moneda que entra es mucho más grande que la moneda que está quieta esperándola. En ese caso, cuando M1 es mucho mayor que M2, y vamos a la ecuación, vemos que se puede despreciar M2 frente a M1, arriba y abajo, y me queda M1 sobre M1 y me queda 1. Entonces me queda que la velocidad con la cual sale la partícula 1 es igual a la velocidad con la que entró. Repito, hagan esta cuenta acá, simplemente pongan M1, desprecien M2 al lado de M1 porque M2 es mucho más chiquitita, y les queda M1 dividido M1 y se cancelan. Mientras que en esta de acá, desprecio, ¿cuál es la que desprecio? Desprecio M2 frente a M1 en el denominador, tacho este M2, el M1 se va con el M1 y me queda que la velocidad de la partícula 2 es el doble de la velocidad de la partícula entrante. Otro resultado antiintuitivo. Si yo le tiro una moneda muy pesada a una livianita, la pesada sigue con la misma velocidad con la que entró, y la livianita
sale con el doble de la velocidad que entró la otra. ¿Lo ven matemáticamente este segundo renglón de acá, a partir de estas simples cuentas de acá? Ahora vemos un video. Bien, vemos un video. A ver. Profe, ¿qué significan esos porcentajes? Sí, olvídatelos. Olvídatelos por ahora. A ver. Espera que no me acuerdo cuál era la que había elegido. Todos estos son cuando... Un segundito. Moneda, aquí está, es esta. Sí, decime. No, nada, yo creo que sí son cuando una está quieta al principio, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro, Ok. claro. Todo esto estoy con... Esta solución de acá, la que estoy marcando ahora, pintándola, esta es la solución general. No hay ninguna suposición. B1.0 y B2.0 valen lo que vos quieras. Pero es particularmente interesante de estudiar el caso en el cual se le tira una pelotita moviéndose a una que está quieta. Entonces, como caso particular es esta de acá abajo, donde puse para velocidad 12, la velocidad de la partícula 2 entrante 0. Y solo me quedé con la velocidad de la 1. Genial. Y Ricardo, ¿esto es solo para cualquier interacción o solo para colisiones? ¿Qué quiere decir esa frase que no la entiendo? Colisiones es cualquier interacción. Dije, no importa cuál es la interacción que hay entre ellos. Obviamente, llamo colisión porque en un momento interactúa. Si llamo con colisión, quiero decir que interactúa la partícula 1 con la 2. Por la fuerza fuerte, porque las monedas interactúan vía la normal, por la electromagnética, por la que quieras que no se haya descubierto todavía. ¿Entendés? Okay. La pregunta colisión simplemente quiere decir que como resultado de haber estado cerca una de otra, les cambió la velocidad. Ok. Todo esto son colisiones. Colisiones simplemente... colisiones simplemente quiere decir interactuaron. Sí, decime. Espera, entonces voy al video un segundito y se los quiero mostrar. Entonces, vuelvo al caso en el cual ahora la partícula M1 es mucho mayor que la M2. Entonces, lo que vimos es que en ese caso la partícula 1 sigue con la misma velocidad y la 2, que estaba quieta, sale con el doble de velocidad. Vamos a ver si se lo ve en el video. Moneda frontal creo que es esta. Una pregunta. Un segundito. Esto... Ah, bien. Dale, sí. No, tenemos un ejercicio de la guía 4 de Angular donde hay una interacción entre dos partículas. ¿Estas cosas sirven o sí tiene que haber como un choque o colisión entre las dos partículas? No sé si se entiende la Colisión quiere decir interacción entre dos partículas. Si choque no necesariamente hay un choque. Un auto choca contra otro, una moneda contra otra, un choque no es más que otro tipo, es un tipo de interacción arbitraria. Uno dice choque cuando no sabe bien cuál es la interacción. Pero sirve para cualquier tipo de interacción. Exactamente. Conservación del instrumento completamente fijó el estado final dado el instante inicial. Genial. Entonces acá estoy shareando con ustedes la otra afirmación y lo que tenemos es una partícula. Entonces, acá fíjense que es una moneda chiquitita y le tiro una moneda más grande que ahí viene y entonces la voy a pasar más lento para que... ahora la paso en cámara lenta. Bueno, hay que esperar que venga la data. De hecho, creo que lo que voy a hacer es... Y voy a volver a cámara rápida. Lo que quiero hacer es... Ahí está. 1. Esperen, voy a tratar de que cuando pasen, voy a tratar de frenarla para que vean una cosa. Fíjense, ahí la frené básicamente. ¿Se acuerdan que chocaron cuando estaban por acá? Y como resultado del choque, acá se ve claramente que la moneda chiquitita salió más o menos al doble de velocidad que esta, porque cuando esta, que siguió constante, está en la mitad de camino, la otra ya llegó hasta el final. Entonces acá se ve claramente que la chiquitita que estaba acá quieta esperando que venga la grande, recorrió el doble de camino cuando la grande recién fue hasta acá, y por lo tanto vemos que la chiquitita salió con el doble de velocidad que la grande. Lo paso de nuevo.
Lo tiro de nuevo y después voy a tratar de nuevo. Porque cuando pasa rápido es difícil verlo, pero se ve que la otra queda atrás. A ver si lo puedo parar de nuevo. Ahí ven de todas maneras que la chiquita ya se voló por acá y respecto a la posición inicial, la chiquitita ya recorrió el doble y la grande recién la sigue más despacio. Esta ya llegó y todavía la otra está llegando. Bien. Entonces, acá lo que tenemos es... Vamos a cortar el videito. Entonces acá tenemos el segundo caso. El tercer caso, cuando la que viene es mucho más masiva. Y por último, el otro, entonces vimos, cuando las dos masas son iguales, la que viene se queda quieta y la otra sale volando. Cuando la que viene tiene una masa muy grande, la que viene con la masa muy grande sigue volando sin preocuparle nada, y la otra sale volando con el doble de la velocidad de la que entró. Y finalmente tenemos cuando la que entra es muy livianita, y choca contra una que es más pesada. Y acá lo que vemos, poniendo acá, ahora tenemos que M1, que es la que es muy chiquitita, se desprecia M1 frente a M2, y si tiramos el M1, nos queda menos M2 sobre M2, y eso es un menos 1. Repito, agarren, les doy tiempo un segundito para que vean esta ecuación. Imaginen que desprecian M1 frente a M2, o sea, tiran el M1 en el numerador y en el denominador, porque sumarle o restarle M2 no cambia nada, porque M2 es más grande, les queda menos M2 sobre M2, y eso es un menos 1, que es lo que tienen acá. Cuando choca contra una más pesada, la 1 simplemente cambia su velocidad y la 2 se queda quieta. Eso básicamente es como rebotar contra una columna, una moneda pesada, un cuerpo pesado es un cuerpo directamente que está agarrado a la tierra. Y directamente lo que hace en el movimiento, en el choque elástico, es la que viene rebota, cambia de dirección, rebota con la misma velocidad y la otra se queda quieta. Yo lo hice con moneditas, donde no es cierto que la masa 2 es infinita, pero la masa 2 igual va a ser más, la masa de la que está quieta es mayor. Entonces, esperen que lo agarro, el video. No era así Un segundito que lo shareo. Entonces, esa azul es de plástico y no pesa nada, y la otra es una de 2 pesos Argentina. Entonces, fíjense, cuando la tiro, mejor dicho, la tira mi ayudante. Entonces, ¿ven? La razón por la cual se frenan es porque hay rozamiento contra la mesa, entonces finalmente se me frenan. Pero lo que ven claramente es que la partícula pesada que está esperando tiene, apenas se mueve, y si tuviera una masa infinita no se movería nada, y la otra es la que rebota. Bueno, listo, suficiente para física experimental. Y entonces hemos analizado estos 3 casos particulares, obviamente vale cualquier caso intermedio. Lo que tiene acá E2 sobre E1 es cuánto es la transferencia de energía. Cuánta de la energía de la partícula entrante se le pasa a la partícula saliente. Entonces, fíjense que la partícula entrante, en el caso en que M1 es muy grande, o M1 es muy chiquita, o M1 es muy grande, la velocidad de la partícula saliente es la misma que con la que entró. Y por lo tanto no perdió nada de energía. En cambio, si la masa 1 es igual a la masa 2, la velocidad de la partícula 1 es 0, y por lo tanto perdió el 100% de su energía. Entonces lo que tenemos acá es cuánta energía se llevó a la partícula 2 de la que tenía la partícula 1. O cuánta energía perdió la partícula 1 entregándola a la 2. Y es esta columna de acá, y es esta cuentita que hay acá. La energía de la 2 dividido a la 1, hago el cociente de la energía cinética de la 2 de la 1, y despejo, y me queda esto, y me queda que el cociente de energías de la partícula 2 a la 1 depende solamente del cociente de sus masas, no de las velocidades iniciales, y el valor de la velocidad. Y en particular lo que me dice es que en el caso que M1 es igual a M2 y esto vale 1, esto justamente vale 100%, lo cual este numerito de acá es simplemente otra manera de decir esto. Ahora, usted puede decir, bueno, muy lindo esto de las moneditas, muy lindo que no depende de la interacción. Bueno, esto tiene una aplicación práctica importantísima y es para poner blindaje a neutrones, por ejemplo. El blindaje de neutrones se basa en estas ecuaciones que acabamos de ver.
Les cuento, los protones y los neutrones son dos partículas básicamente iguales. Profe, una pregunta. Ahí cuando se cancelaron las velocidades es porque tienen la misma, ¿no? ¿La misma qué? La misma velocidad. No entendí lo que dijiste. Porque, o sea, tenemos E2 sobre E1, ahí metemos velocidades, pero en el siguiente igualdad ya no están las velocidades. O sea, eso Olvídate de 2 sobre 1, olvídatela. no, lo de abajo digo igual, ¿no? ¿Esta de acá? Claro, en la segunda igualdad tenemos metida la velocidad, pero en la tercera ya no está. O sea, yo pregunto si las velocidades son las mismas. No, no. Cuando reemplazás ¿Por qué se B1 de acá cancelaron? arriba y reemplazás B2 de acá abajo, te queda esto. Lo Reemplazo las de reemplacé. arriba. Claro. Gracias por la pregunta. Sí, me lo salté de hecho de decir. ¿Y por qué está al cuadrado, la velocidad? Porque la energía es cinética. La energía inicial es sí. cinética, la energía final es cinética. Es un medio de mv cuadrado. Genial, gracias. Y no hay potencial, porque cuando entran, antes de que empiecen a interactuar, no hay interacción, y al final no hay interacción, no hay energía potencial. Toda la energía es cinética. Bien. Entonces, les contaba de los protones y los neutrones. Según las instrucciones, no puedo usar la cámara. Ok, hay alguien que debería estar muteando. Dice. Hola. A ver quién es. Pues ya se dan cuenta. Bien. Les decía, los protones y los neutrones son partículas que tienen exactamente la misma masa, pero el neutrón no tiene carga y el protón tiene carga eléctrica. Entonces, cuando un protón entra en la materia, interactúa contra los electrones de la materia que son cargados y se va frenando de a poco porque de a poquito hay cualquier cantidad de electrones en el medio y, de hecho, cuando más electrones hay en el medio, más rápido se frenan los protones. Entonces, por ejemplo, el plomo es un excelente aislante porque el plomo es un átomo estable, uno puede comprar barras de plomo, y el plomo de los elementos no radioactivos es el más pesado de todos, y tiene 82 electrones cada átomo. Entonces ahí en un bloque de plomo es donde más cantidad de electrones hay, y por lo tanto cuando entra un protón en el plomo se encuentra con un mar enorme de electrones, pierde un poquito de energía con cada uno y finalmente se va frenando. Porque los electrones tienen carga y los protones tienen carga. Ahora, y de hecho, lo que hace básicamente es va arrancando electrones de los átomos de plomo. Lo mismo pasa con el protón, cuando un protón entra en el cuerpo humano, en cualquier cuerpo. Cuando el protón entra en el cuerpo, le va arrancando electrones a las moléculas, y dependiendo de dónde sacó los electrones, puede ser algo bueno o algo malo. Por ejemplo, la radiación causa cáncer porque los protones, que es un ejemplo de radiación, cuando el protón entra en el cuerpo humano, si le vuela un electrón justo a una molécula de ADN, esa molécula de ADN puede, por ejemplo, la parte que restringe la reproducción de la molécula de ADN, la molécula de ADN se empieza a reproducir y eso genera una célula cancerosa. Y es por eso que la radiación causa cáncer. Pero por otro lado, si utilizan protones para atacar con radiación el cáncer, si uno los protones se los tira justamente a donde está ¿cómo se llama? Tumor, entonces los protones le sacan electrones al tumor y eso rompe las moléculas del tumor y puede, por ejemplo, curar el cáncer. Los neutrones, por el contrario, no tienen carga. Entonces, cuando entran en el plomo, no interactúan contra los electrones, porque los electrones tienen carga, pero los neutrones no. Ahora, los neutrones son algo terriblemente dañino. Por ejemplo, se producen neutrones en reactores nucleares, en una bomba de neutrones, etcétera, o en experimentos. Y es muy importante que el experimentador, las personas que trabajan con neutrones, que son cosas muy útiles para hacer muchas cosas, pero que son muy peligrosas, es blindarse de los neutrones. Entonces la pregunta es, si uno quiere, con lo que acabamos de estudiar, si uno quiere blindarse de neutrones, ¿qué material le conviene? Entonces, lo primero que uno diría, y un material bien pesado, unas barras de plomo que son pesadísimas, es lo mejor. Pero el plomo es muy mala idea para blindar neutrones. Porque el choque, los neutrones interactúan con los núcleos de plomo, porque ahí ya no es interacción electromagnética, sino que es la interacción nuclear. Entonces, me voy a aclarar eso. Los neutrones, cuando van por el medio,
no ven a los electrones, porque no tiene carga, pero sí ven a los núcleos, porque ahí no es la interacción electromagnética, sino que es la interacción nuclear del neutrón contra los núcleos. Y entonces tenemos una interacción que no sabemos exactamente bien cómo es la descripción, pero no importa porque lo único que necesitamos saber es que es conservativa y por lo tanto valen estas ecuaciones. Entonces, cuando un neutrón choca con un plomo es 208 veces más masivo que un neutrón. Por lo tanto, estamos en esta de acá, esta condición de acá. El choque de un neutrón, M1, contra un plomo que está quieto, M2, es tal que el neutrón rebota, pero sigue con la misma velocidad que tenía antes, lo único que le ocurre es que le cambia de signo. Entonces, cuando los neutrones entran en el plomo, rebotan contra los átomos de plomo, pero no les cambia un ápice su velocidad, siguen exactamente con la misma energía, y en algún momento, cuando se escapen del plomo, siguen con la misma energía con la que entraron. Y por lo tanto, no logramos frenar, bajarle la energía a los neutrones y frenarlos en absoluto, porque la velocidad de los neutrones sigue siendo la misma que cuando entraron. Repito, en el caso de los neutrones frente al plomo es exactamente esto, porque el plomo, que es el que está quieto, M2, tiene 208 veces más masa que el neutrón. ¿Entendieron por qué esto no sirve para frenar, para hacerle perder energía a los neutrones? La explicación que acabo de dar, o la repito, porque ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes a ver qué proponen como futuros físicos experimentales. Bien. ¿Puedes repetirlo, profe? Ok. ¿Entendés qué quiere decir M1 mucho menor que M2 acá, en el caso de neutrones y el núcleo de plomo? Bien, entonces, sí, se entiende. Como resultado del choque del neutrón contra el plomo sigue con la misma, el plomo tenía al principio velocidad 0, porque estaba quieto en el bloque de plomo. Los núcleos de plomo siguen exactamente con la misma velocidad, se quedan quietos. Y rebota el neutrón con exactamente la misma velocidad. Por lo tanto, los neutrones pierden 0 energía en su choque contra el plomo. Ok, sí. Lo único que ocurre es que les va a ir cambiando su velocidad a la dirección, pero la velocidad es siempre la misma. Pero lo que queríamos no era, tipo, protegernos del... Claro, entonces vos lo que tenés es... Claro, entonces ahí lo que tenés que pensar que en realidad el choque no es siempre en una recta, sino que es en el plano, y lo que tenés en realidad es que un neutrón choca contra por ejemplo, de acá viene un neutrón, entra así, choca contra un plomo, rebota, choca contra un plomo, rebota, choca contra un plomo, rebota, y finalmente va haciendo un camino al azar en el cual o sale para atrás o sale para adelante, pero exactamente con la misma velocidad que la que entró. Y en promedio, la mitad de los neutrones va a seguir para adelante y la mitad va a seguir para atrás, pero con la misma velocidad que la que entraron. Porque lo que van es chocando con los distintos, no es que hay un único plomo. El plomo es, imagínense, una red de cualquier cantidad de plomos. Entonces, si un neutrón entra y choca contra un plomo, al rebotar, puede luego, al ir para atrás, puede rebotar con otro plomo que estaba del otro lado y pasar a ir para adelante. Lo estoy haciendo con el mouse. O sea, imagínense que no es un único núcleo de plomo, sino que es una red cristalina de 10 a la 23 plomos. ¿Vos querés que aparte de rebotar, también baje la velocidad? Claro, yo lo que no quiero, a ver si entiende, cuando entra en el plomo y rebota, el primer rebote va a ser para atrás, pero luego cuando está yendo para atrás puede encontrar otro y se va a mover para adelante. Entonces los rebotes los van a hacer ir moviendo para adelante y para atrás siempre con la misma velocidad. Hasta que finalmente alguno por los rebotes siga derecho y otros por los rebotes vaya para atrás. En ambos casos salen con la misma velocidad con la que entraron. Pasan la mitad de los neutrones, o una fracción menor, pero con la misma velocidad. Yo lo que quiero es frenarlos. Y podés usar núcleos que sean 3 veces más pesados que los neutrones y las velocidades te bajan la mitad. Eso es cierto. Y lo mejor de todo, ¿cuál es? Utilizar núcleos que tengan la misma masa que los neutrones. Cosa que en el choque el neutrón se frena completamente y el otro se lleva toda la velocidad. Y ya les dije cuál es esa. ¿Cuál es la que tiene igual masa que el neutrón? El protón. Lo mejor para frenar neutrones son los protones, porque tienen la misma masa. Y los dos interactúan por la fuerza fuerte. Por lo tanto, cuando un neutrón choca contra un protón, se frena completamente y le da toda su energía al protón. Y luego el protón se frena porque está en un mundo lleno de electrones que los electrones lo frenan, que no frenaban el neutrón. Por lo tanto, lo mejor es el hidrógeno. El problema es que el hidrógeno es un gas.
Entonces uno no puede comprar un bloque de hidrógeno. Entonces lo que se agarra es se agarran unas moléculas que tengan hidrógeno y algo más. Y esos son las parafinas, las ceras. Un cacho de, imagínense una vela. Una vela es un excelente frenador de neutrones, porque una vela tiene carbonos e hidrógenos. Los carbonos no lo frenan y los hidrógenos sí. Se llaman parafinas, la material o cera la de la vela. Entonces, los ladrillos con los cuales un experimentador pone alrededor de su experimento pone plomos para frenar los protones y pone unos ladrillos de cera que si los aplastás se te hunden, si hace mucho calor se te ablandan, incluso se te ablandan y no pesan nada, y esos son los que frenan los neutrones, los livianitos. Otro ejemplo de neutrones. Los reactores nucleares, cuando se fisiona el uranio, se producen neutrones, y esos neutrones chocan contra uranio y hacen fisionar otros uranios. Entonces, si uno le deja libremente a los neutrones multiplicarse, un reactor nuclear se transforma en una bomba atómica, una bomba nuclear como debería llamarse, porque los neutrones que se emiten en cada fisión, una fisión produce 3 neutrones, esos 3 neutrones producen 3 fisiones que pasás a tener 9 neutrones y se hace lo que tenés una reacción en cadena. ¿Cómo se hace para apagar, si uno de urgencia tiene que apagar un reactor nuclear? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tirarle agua. El agua es oxígeno e hidrógeno, y los neutrones contra el hidrógeno del agua se frenan completamente. Entonces el agua no es que enfría un reactor porque el agua es un refrigerante, sino que el agua, no tiene nada que ver eso, el agua es un excelente es lo que se usa para parar un reactor, porque al llenar con agua el reactor, los neutrones que salen se encuentran con un medio lleno de protones y se frenan inmediatamente. Bien. ¿Y ahí el oxígeno no tiene nada que ver? No entendí. ¿Cómo? Ahí vos dijiste que le tirás agua. El oxígeno no... No, el oxígeno es sí, muy poquito, porque el oxígeno ya es más pesado. Sí, un poquito se frena contra el oxígeno, pero la clave es, hay el doble de átomos de hidrógeno que de agua, que de oxígeno. Y los hidrógenos los frenan completamente. Profe, una pregunta. ¿Por qué hacen tan mal los neutrones? Los neutrones hacen mal porque los neutrones cuando entran en el cuerpo, entran sin interactuar con nada hasta que encuentran un protón. Te sacan el protón de la molécula tuya, de tu cuerpo, y ese protón luego encima ioniza bien adentro de tu cuerpo, ni siquiera se frena en la superficie. Entonces son como bombas de radiación internas que te metes adentro del cuerpo, porque entran y en algún lugar del cuerpo le transfieren toda su energía a alguno de tus protones. Ah, ok. Bien, entonces, vamos ahora a contar sin hacer las cuentas. De hecho, las cuentas están hechas en el libro, en el Berkeley, y yo les puse la referencia en el campus virtual. Un segundito. Ahí está, volvemos. Entonces, ¿qué pasa en el caso en el plano ahora? Bueno, en el plano es más complicado matemáticamente, pero no conceptualmente, solo que aparece ahora en el plano tenemos conservación de P, conservación de la energía y conservación de L. Recuerden que la energía es la energía cinética más la potencial, y en estos problemas la potencial no importa, porque cuando entran las dos partículas están libres y cuando salen las partículas están libres. Entonces, conservación de energía simplemente quiere decir conservación de energía cinética, porque la potencial no importa en estos problemas en los que definimos el estado inicial y final de esta manera. Y ya que entonces el problema que tenemos es que entran dos partículas, digamos tengo una partícula de masa M1 y entra con un cierto P1, y P1 inicial, y tenemos otra partícula que viene con un cierto P2 inicial. Entonces, nos vamos a parar en el sistema, vamos a ver despacito. Nos vamos a parar en el sistema centro de masa, porque es mucho más fácil hacer las cuentas en el centro de masa, aunque no voy a hacer, sí, es mucho más fácil hacer las cuentas en el centro de masa, porque sabemos que cuando dos partículas interactúan y no hay interacción del exterior, el centro de masa se mueve con velocidad constante. Entonces, una vez que uno resolvió el problema en el centro de masa, lo único que tiene que hacer a todas las velocidades
del problema agregarle pasar al sistema centro de masa, y es agregarle la velocidad del centro de masa y pasar al sistema que uno quiera. ¿Se acuerdan que eso lo discutimos? Entonces, estar en el sistema centro de masa quiere decir que el impulso inicial es el impulso inicial. ¿Qué pasa acá? Ah, está por otro lado. Es el impulso inicial de la partícula 1 más el impulso inicial de la partícula 2. Pero en el sistema centro de masa, el impulso lineal total es 0, por lo tanto lo que tenemos es que el impulso inicial de la partícula 1 es igual a menos el impulso inicial de la partícula 2. Y sabemos que este sistema centro de masa es un sistema que se queda quieto. Conservación del impulso lineal hace que el centro de masa, la velocidad del centro de masa es constante. Si me paro al principio en un sistema en el cual el centro de masa tiene velocidad 0, el centro de masa sigue todo el tiempo con velocidad 0. Entonces, centro de masa quiere decir conservación de impulso lineal 0, y quiere decir, por lo tanto, que el P inicial y el P final tienen igual dirección, igual módulo y distintos sentidos, que es exactamente lo que puse acá. Y entonces le voy al momento, al valor de este momento inicial, simplemente le pongo PI, y no tengo que aclarar si es del de la 1 o la 2, porque el módulo de esta velocidad es igual al módulo de este momento, es igual al módulo de este momento. ¿Se entendió esto? Entonces, sistema centro de masa implica esto, implica que el módulo de este es igual al módulo de este. Ahora, conservación de P me dice que P... No se termina de ver la hoja. Conservación de P me dice que la partícula 1, el P final, tiene que ser igual a menos el P final de la partícula 2. ¿Por qué? Porque si al principio estaba en el centro de masa, en el cual P es 0, el P inicial es 0, en el estado final, el P final también tiene que ser 0. Porque si de entrada el impulso lineal valía 0, al final el impulso lineal necesariamente tiene que valer 0 por conservación del impulso lineal. Por lo tanto, si al principio es 0, al final es 0, y por lo tanto, lo vamos a escribir acá mejor, así queda más simétrico. Voy a volver a escribir esto. El P final de la partícula 1 es igual a menos el P final de la partícula 2. Porque si el impulso inicial es 0, el impulso final es 0 por conservación de P. Y conservación de P de dos partículas quiere decir que el P de uno más el P del otro tiene que ser 0, por lo tanto el P de uno tiene que ser menos el de la otra. Y ambos tienen igual dirección, distinto sentido e igual módulo, que lo llamo momento P final. Conservación de la energía. Ahora pongo conservación de la energía. Conservación de P, conservación de la energía. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que la energía cinética inicial de la partícula 1 más la energía cinética inicial de la partícula 2 tiene que ser igual a la energía cinética final de la partícula 1 más la energía cinética final de la partícula 2. Lo voy a escribir acá de una forma, yo hasta ahora siempre escribí la energía cinética como un medio de m por b cuadrado, lo cual por supuesto es la energía cinética, pero ahora multiplico y divido por m, y me acuerdo que m por b es el impulso lineal, por lo tanto me queda 1 sobre 2 por p cuadrado sobre m. Al multiplicar y dividir por m, el m por b es p, al cuadrado es p cuadrado. Por lo tanto, otra manera de escribir, en vez de escribir la energía cinética como un medio de mb cuadrado, es lo mismo escribirla como p cuadrado sobre 2m. Entonces, la energía cinética inicial de la partícula 1 es el P inicial de la partícula 1 elevado al cuadrado dividido 2m1. Y la energía cinética inicial de la partícula 2 es P inicial al cuadrado dividido 2m2. Alguno puede decir, ¿por qué pongo P inicial y no aclaro que es la P inicial de la partícula 1 y P inicial de la partícula 2? Porque ya mostré que la inicial de la partícula 1 y 2 es una sola, que tienen igual módulo, que se llama P inicial. Entonces,
ya utilicé en este pedazo de la conservación de energía, ya utilicé que el impulso lineal inicial de la partícula 1 y la partícula 2 son iguales. Y esto tiene que ser igual a la final, que es la energía cinética final de la partícula 1 más la final de la partícula 2. Y de nuevo, P final pongo la misma porque por conservación de impulso lineal tienen igual dirección, distinto sentido, pero igual módulo. Entonces, el impulso lineal final de la 1 y la 2 son iguales. Pero esto se puede escribir directamente como, a ver si me va a entrar acá el lugar. Sí, vamos a ponerlo. Entonces me queda que esto es... no me va a entrar, voy acá abajo porque no me va a quedar demasiado desprolijo. Entonces, saco factor común, P inicial al cuadrado acá, y me queda, disculpen que paso acá abajo, me queda P inicial al cuadrado de 1 sobre 2m1 más 1 sobre 2m2, igual a P final al cuadrado, lo saco factor común, y me queda 1 sobre 2m1 más 1 sobre 2m2. Bueno, está claro que este con este se cancelan porque son iguales, y lo que me queda, que conservación de energía cinética me dice P inicial igual a P final. Entonces, así como conservación del impulso lineal obligó a que el módulo de los dos sea el mismo, y que el módulo 2 sea el mismo tanto en el inicial como el final, ahora la conservación de la energía me dice, además, P inicial es igual a P final, en módulos. Por lo tanto, el módulo de la partícula entrante 1, de la partícula entrante 2, de la partícula saliente 1 y la partícula 2, son todos el mismo. Por conservación de impulso lineal, de momento lineal, y por conservación de la energía. Y lo que me falta es conservación de L. Pero fíjense cómo se están restringiendo enormemente las cosas. De nuevo, esto vale para cualquier tipo de interacción, para cualquier tipo de choque. Choque es interacción. Conservación de L, recuerden que L, la dirección de L quiere decir que si L originalmente estaba perpendicular al plano, como está acá en el dibujo, el movimiento va a seguir siempre en el mismo plano, porque siempre, si al principio el impulso angular es perpendicular a la hoja, el momento angular va a seguir siendo perpendicular a la hoja, y por lo tanto el movimiento tiene que ser plano. Entonces, que la dirección es plana, es constante, quiere decir el choque entre dos partículas va a ser siempre un movimiento plano, en un plano. Nunca se pueden ir del plano. Que el módulo de L es igual, si se acuerdan de algunas clases, el módulo del impulso angular era el momento inicial por el brazo de palanca inicial igual al momento final por el brazo de palanca final. P por D era el módulo, donde acá D no lo dibujé. Esto es lo que es D inicial. Repito, que estas dos P tenían que ser paralelas es porque estoy en el centro de masa. Y la distancia entre la recta de acción de uno y del movimiento del otro se llama brazo de palanca. El impulso angular era el P por el D. Fórmula demostrada hace 2 clases. Por lo tanto, conservación del impulso angular me dice esto, pero como PI es igual a PF, que salía de conservación de la energía, si utilizo que PI es igual a PF, me queda que DI tiene que ser igual a DF. O sea que el brazo de palanca final tiene que ser igual al brazo de palanca inicial. Originalmente estas dos tenían que ser iguales, pero como conservación de la energía me pide que PI sea igual a PF, finalmente me queda esto. Por lo tanto, conservación de P, repitiendo, me dice igual módulo de los dos de entrada, igual dirección y distinto sentido. Conservación de P también me dice que estos dos tienen igual módulo, distinto sentido, igual dirección, distinto sentido. Conservación de energía me dice, y estos dos módulos son iguales. Y conservación de impulso angular me dice, los dos módulos son iguales, entonces también son iguales los brazos de palanca. Esto vale para todas las interacciones en la física. Porque todavía no hay ningún experimento, ninguna interacción que haya violado conservación del impulso lineal, angular o energía. Entonces, ¿cuál va a ser el estado final?
Bueno, el estado final, yo no sé exactamente cuál va a ser, pero un posible estado final, por ejemplo, sería que la partícula 1 se va para allá, donde tengo que tener cuidado de que el tamaño del palito verde tiene que ser igual a este, porque el módulo son iguales, pero la dirección no tiene por qué serlo. Y una vez que dibujé la partícula 1 para allá, la 2 tiene que ser para el otro lado, porque recuerden que la 2 se opone a la 1, y la distancia entre una y otra tiene que ser igual porque el brazo de palanca es el mismo, así que más o menos dibujamos un brazo de palanca parecido. Por ejemplo, la partícula 2 se va para allá. Y donde este brazo de palanca de final es igual a D inicial. A este ángulo, entre la dirección de entrante de la partícula y la dirección saliente, se lo llama el ángulo de scattering, θ. Y por supuesto, es el mismo ángulo de scattering que tiene la partícula 2, porque la partícula 2 es siempre paralelo a la 1. Entonces, el módulo de las dos partículas salientes quedó determinada por el inicial. El brazo de palanca de las salientes es igual al de las entrantes. Y lo único que no queda determinado por este problema es cuánto vale el θ. El θ puede valer esto, la partícula esta puede salir para acá, puede salir para allá, puede salir para allá, puede rebotar medio para atrás, al chocar contra la otra, pero la otra tiene que tener exactamente el θ. Por lo tanto, el problema del movimiento en el espacio de dos partículas que interactúan es un movimiento plano donde lo único que no queda determinado por las leyes de conservación es el ángulo de desviación θ. El θ necesitamos saber qué interacción es, pero solamente hay un único parámetro que no queda determinado por las tres leyes de conservación. Entonces, nuevamente vemos que imponen unas restricciones impresionantes, aunque a diferencia del caso lineal, no terminan de definir completamente el estado final, pero lo único que dejan es que de todos los grados de libertad que hay, queda un único por determinar. Entonces, cuando uno hace un experimento en el cual le tira hace chocar dos partículas, o le tira una partícula, yo por supuesto puedo, recuerden que esto era en el sistema centro de masa. Si no puedo pasar a lo que se llama sistema de laboratorio, el sistema de laboratorio es como esto, donde ahora tenemos una partícula, la partícula 1 viene con un cierto impulso lineal inicial, y choca, esta es la partícula 1, choca contra una partícula 2, interactúa con una partícula 2 que está en reposo. Se llama sistema laboratorio cuando uno le tira un haz de partículas a un blanco que está fijo, que está quieto. Pero este problema es exactamente igual al anterior, donde lo único que hay que hacer es de acá, aplicarle una traslación y moverse con el centro de masa, de manera, una traslación tal que la partícula 2, en vez de estar moviéndose para acá, esté originalmente quieta. Y sigue habiendo un único ángulo, que es el ángulo θ, que no queda determinado por las condiciones iniciales. Los dos tipos de colisiones se utilizan para estudiar interacciones. Esto se estudia en los colisionadores de partículas. En los colisionadores de partículas viene un haz de un lado y un haz del otro, chocan, le pasa algo y salen cosas volando, y esos son los colliders, los colisionadores, mientras que el sistema de laboratorio es cuando físicamente uno tiene un blanco, compuesta de las partículas 2, quieto, y le tira un haz de partículas de tipo 1. Y se fija con qué ángulo θ salen estas partículas. Tira uno, sale con un θ, tira otro, sale con otro θ, y saber cuál es la probabilidad de los distintos θs, eso sí depende de la interacción. Pero lo único que tiene que medir el experimentador es el ángulo θ. Es lo único que está, si uno quiere estudiar la interacción, lo único que le da información sobre la interacción es el ángulo θ. Todo el resto quedó determinado por el hecho de que la interacción que uno está estudiando satisface las tres condiciones, las tres teoremas de conservación que vimos. θ es lo único que me da información sobre qué tipo de interacción hay entre la partícula 1 y la partícula 2. Y un ejemplo exactamente de este tipo de experimento es el experimento de Rutherford, de descubrimiento del núcleo atómico. En la época de Rutherford, principio de este siglo,
había una duda si un átomo, se sabía que los átomos tenían del orden de 100 picómetros de tamaño, o sea, 10 a la menos 10 metros. Esto a partir del tamaño de la materia. Pero no quedaba claro si los átomos eran como una especie de gran pelota de masa que tenía de una esfera básicamente de tamaño 100 picómetros, o si la masa dentro estaba distribuida de una dada manera en particular. Para estudiar eso, lo que hizo Rutherford fue justamente, agarró un blanco de oro, en el caso de él, estudió átomos de oro, y le tiró partículas alfa, que son átomos de helio, pero no importa cuál es la partícula 1, y lo único que le interesaba es cuál era el tita con el cual se escatereaba esto, con el escatereaba, quiere decir, chocaba, se desviaba. Lo único que tenía información sobre la física de la interacción entre las partículas 1 y las partículas 2 era este ángulo tita. Y en particular, ya se había hecho una cuenta que decía, uno decía, bueno, ¿cómo? Perdón, no lo estoy diciendo bien. Uno dice, bueno, supongamos que mi modelo es que un átomo de oro es una pelotita de 100 picómetros con una distribución uniforme de carga dentro, de masa dentro. ¿Cómo debería ser este ángulo tita? Y hay una predicción, uno entonces ahí tiene la información de cuál es la interacción y puede predecir cómo es este ángulo tita. O puede decir, ¿cómo debería ser esto si, por ejemplo, la masa está concentrada la masa está en una cierta pelotina interior, y lo que hay afuera es, por ejemplo, electrones que tienen poca masa. Entonces uno puede calcular cómo es el tita, cuánto es el tita para el caso en el cual la interacción no es con una bola uniforme, sino con una bola uniforme de poca masa y donde la masa está concentrada en el centro. Y esa daba otra predicción para tita. Y entonces Rutherford hizo el experimento y lo que le dio es que los ángulos tita que se producían, que sí dan información sobre cómo es la interacción entre la partícula que viene y la partícula que está quieta, es que toda la masa del núcleo estaba toda concentrada en el centro, en un tamaño en lo cual, dentro de la resolución con la cual él pudo hacer el experimento, esa masa era un puntito. Entonces, él descubrió que los átomos, toda su masa estaba concentrada en el centro, porque los ángulos tita que él medía, que dependían de cómo era la fuerza de interacción, correspondían no al choque de partículas alfa contra una distribución de masa uniforme grande, sino partículas alfa que entraban y que chocaban contra algo chiquitito ahí adentro. Y eso sí determinaba el ángulo tita, y eso fue la forma en la cual él se ligó el premio Nobel de 1915 como descubrimiento del átomo. Y en realidad, un experimento parecido se hizo después, en 1957, también fue un premio Nobel, y es, lo que se tiró fueron electrones, ahora a un protón. El problema en 1950 era parecido, no se sabía si el protón era una pelotita con una distribución uniforme de masa, noten el parecido con esto, o si el protón tenía, por ejemplo, toda su masa en el centro, o si, por ejemplo, el protón tenía algunas poquitas pelotitas en el centro concentrando toda su masa. Entonces, tirándole electrones a los tres casos y prediciendo cómo es el tita que se tiene que producir para una hipótesis, otra y otra, se descubrió que a partir de los ángulos tita con los cuales se desviaba, siempre midiendo los ángulos tita, siempre tirándole, en este caso eran átomos de helio a átomos de oro, en este experimento es tirándole unas electrones a átomos de hidrógeno, a protones. Protones es átomos de hidrógeno. Y entonces lo que se descubrió, mirando cómo era la distribución de tita, que en efecto esta era la distribución la forma contra lo que estaban chocando los electrones, y que además ese choque de electrones, estas cosas de acá, tenían carga más 2/3 y carga menos 1/3 de la carga del electrón, que son los quarks. Ver los quarks quiso decir tirar electrones al protón y ver cómo rebotaban contra el protón, y a partir de cómo era ese rebote, si rebotaban para acá con este ángulo tita, con un cierto ángulo tita, o seguían para adelante con este ángulo tita, mirando ese ángulo tita, se sacaba la información sobre cómo era la interacción ahí adentro. Entonces, ese es otro ejemplo de colisiones en experimentos de laboratorio, y donde lo que les quiero remarcar, que lo único que pueden hacer los experimentos para inferir información sobre lo que está pasando ahí adentro es vía el ángulo tita.
Bueno, listo con esto. Luciano, te paso, te vas a parar la grabación.